a todas esas almas inquietas por conocimiento que nos acompañan en este nuevo episodio de Sin Espejos ni Pretensiones. Prepárate para una conversación de manera abierta. Así que, ve por tu taza de café que aquí te espero. En medio de los silencios, entrelazando la interpretación y la comunicación. En este espacio se establecerán algunas bases para explorar y abordar la compleja interacción entre la interpretación y la comunicación en diversos contextos que involucran la comunicación humana. Para iniciar, debo aceptar que el poder sumergirse en el silencio es adentrarse en un laberinto de significados, donde cada eco, cada pausa lleva consigo un universo de interpretaciones. Para algunos, el silencio es simplemente la ausencia de sonido, una sensación apenas presente de una vacuidad en el aire que a duras penas se percibe, principalmente porque en la comunicación hay demasiados elementos a los que le debemos prestar atención y a la vez los obviamos. Por un lado, por nuestras propias necesidades cotidianas y por otro, porque no nos han enseñado que el proceso de comunicación lleva una reciprocidad que debe ser dialógica y no solo en una sola vía. Sin embargo, para otros es un universo lleno de matices, donde cada silencio susurra tantos secretos y cada pausa dentro de esas expresiones que parecen no decir, pero que expresan más, son un verdadero rompecabezas, donde cada pieza, espera o no, llegará a ser puesta con la delicadeza correspondiente, con una mano que posibilite ese punto de comprensión, no solo consigo, sino para esa otra persona que ha optado con esa ausencia de sonido, expresarse de manera voluntaria y consciente. Es por eso y mucho más que en este mar donde la ambigüedad explora el silencio, es como buscar algo tan preciado dentro de una espesa niebla, donde a veces el camino parece claro, pero en otras oportunidades nos encontramos perdidas entre tanta bruma de significados. Donde surgen las siguientes preguntas. ¿Acaso hemos experimentado alguna vez esa sensación de presencia y ausencia simultánea, como el eco de una voz en la oscuridad? ¿Qué podemos aprender de esta paradoja del silencio, que nos invita a sumergirnos en lo desconocido, en busca de la verdad que yace en el corazón del misterio? En esta travesía por los meandros del silencio nos encontramos con varios desafíos, entre ellos, precisar lo impreciso, definir lo indefinible. Dentro de esos interrogantes tenemos cómo podemos entender algo tan elusivo como el silencio, ese que se desliza entre nuestras palabras como el viento entre las hojas de un árbol. ¿Es acaso solo la ausencia de sonido o es un vasto océano de significados entrelazados, una sinfonía de silencios que danzan en el espacio entre nuestros suspiros? En nuestra búsqueda por encontrar esa claridad es que nos enfrentamos a la complejidad de la comunicación misma. ¿Es posible capturar la esencia del silencio en palabras o estamos condenadas a navegar en la neblina de la ambigüedad? Quizás el silencio sea la prueba más rigurosa de nuestra capacidad para comprender y ser comprendidas, una danza eterna entre lo dicho y lo no dicho, entre el eco y el vacío. En este espacio hacia la comprensión del silencio es que intentaremos sumergirnos en un laberinto de interrogantes, donde cada respuesta nos lleva a nuevas preguntas y cada revelación nos muestra la vastedad de lo desconocido. ¿Podremos alguna vez descifrar el enigma del silencio? ¿O es en su misterio mismo lo que nos enseña la verdadera naturaleza de la comunicación? ¿O es como ese océano infinito cuyas profundidades insondables nunca dejaremos de explorar? Primero determinemos lo que no es, pues en este recorrido a través del lenguaje nos sumergimos en la complejidad de lo que no es el silencio. A primera vista parece simple, el silencio no es igual al mutismo y su diferencia radica en distintas naturalezas. Pero, ¿qué implica realmente este concepto? Es por eso que nos encontramos frente a un interrogante profundo. ¿Qué es lo que no es silencio? Desde los análisis lingüísticos hasta las reflexiones sobre el acto del habla, se nos insta a considerar cómo interpretamos el mundo que nos rodea. Dilthey nos guía hacia la hermenéutica, ese proceso de interpretación que busca descubrir los significados detrás de las cosas. Así, el silencio se convierte en un objeto de análisis hermenéutico, cargado de significados que se entrelazan con nuestras experiencias y contextos sociales. Pero el silencio va más allá de la mera ausencia de palabras. Se manifiesta en gestos, en el espacio entre líneas, en la atmósfera cargada de significados no dichos. Es un instrumento de comunicación que, aunque aparentemente vacío, está lleno de intenciones y emociones no expresadas. Es así como el silencio entonces se convierte en un enigma, como un acertijo, ese que nos desafía a descifrar su significado oculto. ¿Es quizás un medio de comunicación? ¿Es una herramienta psicológica?
reconociendo que las respuestas se desvanecen entre las palabras, dejándonos con más preguntas que respuestas. Basado en esta medida es que exploramos las complejidades del lenguaje y la cultura. Descubrimos que el silencio es tanto un reflejo de nuestra identidad individual como un componente esencial de nuestras interacciones sociales, unas que se entrelazan con el tejido mismo de nuestra existencia, comunicando sin palabras lo que a menudo no podemos expresar. El silencio nos desafía a explorar más allá de las palabras, a sumergirnos en el rico tapiz de significados que se esconde en los espacios vacíos entre ellas. Es en ese proceso de búsqueda que quizás podamos encontrar una comprensión más profunda de nosotras y del mundo que habitamos. También tenemos el silencio como significado o significante. El silencio es ese vasto territorio de significados en el que nos aventuramos. Parece, en ocasiones, desafiar nuestra comprensión. ¿Cómo podemos definirlo en un mundo de palabras? La Real Academia Española nos ofrece algunas pistas, desde la abstención de hablar hasta la pausa musical. Pero, ¿acaso estas definiciones capturan toda su esencia? ¿O el silencio, en su elusiva naturaleza, trasciende estas categorías? Paul Wolowitz nos advierte: no se puede no comunicar. ¿Qué mensaje lleva consigo el silencio cuando las palabras callan? ¿Es acaso una ausencia o tal vez una presencia cargada de significados sutiles transmitidos a través de su ausencia de sonido? Saussure nos introduce al complejo entramado del lenguaje, donde el significante y el significado se mueven en una danza perpetua. ¿Puede el silencio ser también un signo lingüístico, uniendo concepto y ausencia de sonido en una sinfonía de significados? El silencio, a pesar de su aparente vacío, rebosa de contenido. ¿Qué nos dice sobre el hablante y el oyente? ¿Sobre la relación entre ambos? ¿Es acaso el silencio una forma de diálogo? ¿Una conversación entre ausencias de palabras? Halliday nos recuerda que el lenguaje surge de la interacción social, de un intercambio constante de significados, por lo cual ¿puede entonces el silencio ser considerado un producto de esta interacción, una manifestación de la cultura y la sociedad en la que vivimos? En este laberinto de significados, el silencio se alza como un enigma, desafiando nuestras percepciones y cuestionando nuestras certezas. Quizás en su elocuente ausencia, en esos matices de significado, encontremos la clave para comprender no solo lo que se dice, sino también lo que se calla. El silencio es ese espacio entre palabras, donde se esconde un universo de significados. Desafía nuestras nociones de comunicación, como un río caudaloso que fluye en la ausencia de sonidos. El silencio puede ser tanto un significado como un signo, tejiendo una red invisible de mensajes entre hablantes y oyentes. Pues en su elocuente quietud, el silencio nos invita a aceptar las profundidades del lenguaje humano, donde cada pausa y cada ausencia hablan tanto como las palabras mismas, revelando verdades que solo pueden ser descubiertas en el silencio resonante de la comunicación. Además, debemos observar esa naturaleza de lo paradójico del silencio. En el misterioso entrelazado de la comunicación humana, el silencio emerge como un elemento paradójico, tanto revelador como ocultador de significados. Porque el silencio es ese vacío sonoro, uno que se erige como un componente cotidiano tan intrigante. Desde las reflexiones de Sábato nos sumergimos en la lucha por valorar la vida de manera distinta, buscando la grandeza que reside en los valores del espíritu, en contraste con la frivolidad de una comunicación superficial que nos aleja del encuentro genuino. En este tejido social es donde las palabras a menudo se pierden en el ruido, y ahí es donde nos enfrentamos a la paradoja de un mundo cada vez más comunicado, pero menos conectado. Con las obras de Fromm nos lleva a cuestionar cómo la búsqueda desesperada por pertenecer a la corriente principal de la sociedad nos sumerge en un hastío contemporáneo, alimentado por una cultura del consumo que vacía el alma y sofoca la autenticidad. Desde la singularidad del ser hasta la amalgama de la masa, nos adentramos en un laberinto de significados donde el lenguaje, según Heidegger, se enmarca como la esencia misma del ser en el mundo. Es en este paisaje existencial donde el silencio se convierte en una herramienta ambivalente, capaz de revelar verdades profundas o sumirnos en la ambigüedad del estado interpretativo. Entre la seducción del ruido y el lujo del silencio, nos preguntamos cómo encontrar un equilibrio entre la unicidad de la especie humana y la diversidad de sus expresiones. Es por eso y mucho más que en este viaje por los laberintos del ser, el silencio se presenta como un eco en la vastedad del espacio, a veces revelador y otras veces enigmático, pero siempre invitándonos a explorar los matices más profundos de la comunicación humana. En la sinfonía del universo humano, el silencio emerge como una nota discordante y armoniosa a la vez, tejiendo un tapiz de paradojas en la comunicación, pues es
en su quietud que se revelan verdades ocultas y se ocultan significados profundos. Es un espejo donde se reflejan los matices del alma humana, esas que en ocasiones son una expresión de sabiduría serena y en otras un abismo de ambigüedad que desafía nuestra comprensión. El silencio, en su naturaleza enigmática, nos invita a adentrarnos en los rincones más oscuros de nuestra existencia, donde las palabras se desvanecen y los significados se entrelazan en ese baile etéreo. En este silencio cargado de paradojas, encontramos la semilla de la comprensión más profunda y la fuente de la incomunicabilidad más desgarradora, recordándonos que en este vasto océano del ser, la verdad y el misterio coexisten en perfecta armonía. El silencio puede estar entre la ternura y la indiferencia. En la encrucijada entre la ternura y la indiferencia se encuentra el ser humano, enfrentando la complejidad de sus relaciones y la comunicación emocional. ¿Qué implica realmente el silencio en este contexto? ¿Es un escudo protector o una barrera que separa? ¿Cómo se relaciona con la capacidad de expresar y recibir afecto? El silencio, en su esencia, puede ser tanto un refugio como una herramienta de distanciamiento. ¿Cómo se entiende la interacción entre individuos? ¿Es una forma de protegerse de la vulnerabilidad o una manera de evitar enfrentar las emociones? Por otro lado, tenemos a la ternura, esa que se presenta como un contrapunto a la indiferencia. Por lo que nos planteamos, ¿qué papel juega en la comunicación emocional? ¿Es una manifestación genuina de afecto o una respuesta condicionada por normas sociales y culturales? Y no podemos dejar su contraparte, la indiferencia, una que plantea interrogantes sobre la naturaleza humana y la ética de las relaciones interpersonales. ¿Cómo afecta la falta de interés y empatía en la conexión con los demás? ¿Es una forma de autopreservación o una negación de la humanidad compartida? En última instancia, ¿cómo pueden reconciliarse la ternura y la indiferencia en el tejido complejo de las relaciones humanas? ¿Es posible encontrar un equilibrio entre la expresión genuina de afecto y el cuidado hacia nosotras mismas? Lo que conlleva cuestionarnos sobre si el silencio puede ser una expresión de afecto. El silencio, en su enigmática naturaleza, puede abrazar una variedad de afectos que se entrelazan con las complejidades del ser humano y sus relaciones. En primer lugar, existe un tipo de silencio que refleja un profundo respeto y comprensión hacia el otro. Es el silencio que acompaña momentos de dolor o dificultad, transmitiendo solidaridad y empatía, sin necesidad de palabras. Esta forma de silencio es una expresión de presencia y apoyo incondicional, donde la ausencia de palabras se convierte en un puente hacia el entendimiento mutuo. Por otro lado, está el silencio, que también puede ser una expresión de amor no expresado. Es un silencio cargado de emociones reprimidas, de palabras no dichas por temor o inseguridad. En este contexto, el silencio se convierte en un refugio, donde se guardan secretos del corazón, anhelos y sentimientos profundos que no encuentran salida. Este tipo de silencio puede ser tanto una expresión de afecto como una barrera que separa a las personas, dependiendo de cómo sea interpretada y comprendida. Además, no podemos desconocer que el silencio puede encerrar el miedo a la vulnerabilidad y a la exposición emocional. Es un silencio que surge como una defensa ante la posibilidad de ser herida o rechazada. En este sentido, el silencio se convierte en una armadura que protege al individuo de las heridas del mundo exterior, pero también lo aísla de la posibilidad de conexión genuina con los demás. Este tipo de silencio puede ser un obstáculo para el desarrollo personal y las relaciones saludables, ya que impide la apertura y la sinceridad entre las partes. Por otra parte, el silencio puede ser una expresión de intimidad compartida y complicidad emocional. Es ese silencio que se comparte entre dos personas que se conocen profundamente, donde las palabras se vuelven innecesarias para entenderse. En este tipo de silencio, la comunicación no verbal adquiere un significado poderoso, transmitiendo afecto, confianza y conexión emocional de una manera tan única y tan especial que no se requiere más en ese tiempo y espacio. Finalmente, el silencio también puede ser una expresión de desconexión y distanciamiento emocional. Es cuando el silencio se interpone entre las personas, creando un abismo de incomunicación y soledad. Este tipo de silencio puede ser resultado de conflictos no resueltos, falta de entendimiento o simplemente la pérdida de interés en mantener una conexión emocional significativa. Con todo lo anterior, nos percatamos de que el silencio es una expresión multifacética de afecto, que puede ser tanto una herramienta para fortalecer las relaciones como una barrera que se esfuerza en separarlas sin necesidad de distancias entre las personas involucradas.
¿Será que adicionalmente podemos llegar a concebir que el silencio puede llegar a ser una expresión de dominio? El silencio, en su esencia enigmática, se convierte en un poderoso mecanismo de dominio en diversas situaciones y relaciones humanas. ¿Cómo? Cuando se torna el silencio en una forma de castigo, una herramienta para deteriorar al otro. Y aún peor, es que la utilizamos como algo muy cotidiano con infantes, adolescentes, adultos mayores, haciéndolos sentir excluidos e incluso abandonados. Porque el silencio ejerce tal influencia sobre nosotras, siendo capaz de anular y controlar incluso a aquellos que nos rodean, que nos impulsa a aplicar el silencio como medio de comunicación cuando no somos capaces de tolerarlo para nosotras mismas. Como cuando al colgar un teléfono sin decir una palabra, algunos buscan afirmar su control sobre la situación, imponiendo su voluntad sobre la del otro y anulando su capacidad de expresarse. Pero también hay que pensar qué eventos llevaron a esta situación. ¿Fue un acto sorpresivo o una medida deliberada de anulación? ¿Por qué sentimos la necesidad de silenciarnos a nosotras mismas y a los demás? El silencio puede convertirse en una forma de intimidación, especialmente en entornos donde se utiliza como una forma de sanción, como en situaciones correccionales o conflictos armados. ¿En qué momento el silencio se convierte en una negación hacia el otro, en una acción de rechazo? ¿Qué emociones se despiertan en aquellos que son silenciados, desde confusión hasta dolor profundo? Algunas lo utilizan como una forma de protegerse a sí mismas, negándose la oportunidad de ser heridas en el intercambio de palabras con otros, y tiene mucho sentido. Y otros lo emplean como una forma de represalia, infligiendo dolor a través de su ausencia de palabras. Con esto, ¿cómo puede el silencio convertirse en un arma de control y de dominio sobre el otro? En esa instancia, el silencio puede ser una forma de violencia, una negación de la comunicación y la conexión humana que nos hace vulnerables y nos priva de la oportunidad de comprender y ser comprendidas. Esencialmente, porque en un mundo donde la comunicación se ha vuelto cada vez más superficial y el respeto por el otro se desvanece en tal proporción, al punto que le damos más importancia a contenidos que buscan deteriorarse y a los demás perdiendo su propia dignidad, solo por un signo cuantitativo que le valide frente a otros. Entender que solo entre lo escueto, lo ruin y la violencia es que nos comunicamos con la alevosía correspondiente. Es por todo que es crucial reflexionar sobre el poder y el significado del silencio en nuestras vidas y relaciones, y qué es lo que queremos dentro de ese vincularnos. Es entonces cuando el silencio comunica o que nos reserva, cuando nos cuestionamos sobre lo evidente, pues en el insondable abismo del silencio se oculta un universo de significados que desafían nuestra comprensión. ¿Quién dirige este ballet de palabras no dichas? ¿Y qué secretos atesoran? Sobre todo en un mundo donde la comunicación se desborda en un torrente de palabras vacías, tan corrientes, que el silencio emerge como un oasis de misterio y profundidad, desafiando nuestras percepciones convencionales. Y entre esa incapacidad para ver más allá de lo sutil, no nos percatamos de toda esa diversidad de significados, símbolos y signos que le representan. El silencio es como esa pausa elocuente entre los latidos del corazón y los susurros que se quedan en nuestra alma, y se convierte en un espacio lleno de trazos asimétricos donde se dibujan los matices más sutiles del ser, porque en cada ausencia de palabras, de forma voluntaria y consciente, es que se teje una red de significados que se despliegan como estrellas en la vastedad del universo, invitándonos a sumergirnos en sus enigmas. Entre esos interrogantes, ¿qué es lo que revela este silencio sobre nosotras y nuestras relaciones? ¿Es acaso un reflejo de nuestras verdades más profundas o una cortina de humo que oculta nuestros miedos más oscuros? Ambas igualmente entendibles, ya que al ser voluntario nos encontramos con el eco de nuestras emociones más íntimas, resonando en el espacio con una claridad que desafía toda explicación racional. Es en ese juego de luces y sombras que se enmarca el silencio, donde nos enfrentamos a la paradoja de su poder evocativo y su elusiva naturaleza. Sobre todo a pensar, ¿es un refugio para la autenticidad o una trampa para el engaño? Igualmente, nos invita a la reflexión o nos sume dentro de la confusión, porque en cada silencio se esconde un laberinto de preguntas sin respuestas, invitándonos a explorar los rincones más oscuros de nuestra conciencia. El silencio persistirá como un testigo silente de nuestra humanidad, recordándonos la fragilidad de nuestras palabras y la profundidad de nuestros silencios. Pues en su enigma es que se encuentra la clave para desentrañar los secretos de ese universo y descubrir la verdadera esencia de nuestro ser, esa donde estamos dispuestos a sumergirnos en su abismo y enfrentarnos a lo desconocido. Solo en el silencio encontraremos la respuesta a esa y muchas otras preguntas planteadas hasta aquí. ¿Puede el silencio ser un esquema de comunicación? El silencio a menudo es subestimado en su poder comunicativo. Es un lenguaje universal que va más allá de las palabras. A través de la pausa, la ausencia de sonido y la no verbalidad, el silencio puede transmitir emociones, intenciones y significados profundos.
no es simplemente la ausencia de ruido, sino una forma de comunicación consciente y poderosa, porque en la comunicación interpersonal, el silencio puede reflejar escucha activa, respeto y empatía. En el contexto artístico, el silencio complementa la música, otorgándole profundidad y significado. En la naturaleza, el silencio nos conecta con nuestro entorno de una manera única, permitiéndonos percibir la belleza y la armonía que nos rodea. ¿Cuál podría ser el significado del silencio en la cultura, en el ser, en la otredad? En la cultura, el silencio puede ser interpretado de diversas maneras. Puede ser un símbolo de respeto, reflexión o incluso desaprobación. En el ser, el silencio puede representar la introspección, la paz interior o incluso la incomodidad. En la otredad, el silencio puede ser percibido como una barrera o como un gesto de escucha activa y comprensión hacia el otro, o en su opuesto, estar enmarcado en mucha indiferencia. ¿Cómo podemos entrever la importancia de la interpretación, el lenguaje y la comunicación? 1. Puede ser una interpretación precisa, pero también imprecisa. En el proceso de la interpretación, es crucial garantizar que el mensaje se comprenda con precisión, y en muchos casos, el silencio no nos garantiza este punto, porque aunque quien lo dirige conoce el mensaje, existen diversas implicaciones en su interpretación que impide en ocasiones que llegue con el punto y el énfasis que quieren marcar, generando paradojas dentro de la comunicación, ya sea un mensaje de indiferencia, de control, de dominio o un signo que representa un afecto, porque la interpretación no solo implica la traducción de idiomas, sino también la interpretación cultural y contextual. Las diferencias en la interpretación, tanto de la comunicación, el lenguaje y el silencio, pueden llevar a malentendidos tan significativos, por lo que la precisión es fundamental en la comunicación global. 2. El silencio puede ser un lenguaje inclusivo. En el caso del lenguaje, es utilizado en la comunicación. El lenguaje suele ser utilizado en la comunicación y debe ser inclusivo y considerado, incluyendo el silencio. Esto implica evitar expresiones o frases que puedan excluir, ofender o generar malentendidos. Y a veces un silencio enfático puede marcar un malentendido o, en su opuesto, darle a entender a ese otro que no estamos de acuerdo con esa apreciación que implica ofender, excluir o dañar a otro. Es por eso que el uso consciente del lenguaje debe fomentar un ambiente de respeto y comprensión mutua. 3. El silencio puede ser una comunicación efectiva y a la vez no. En el caso de la comunicación efectiva, es fundamental para el éxito en cualquier contexto. Esto implica la capacidad de transmitir ideas de manera clara, escuchar activamente y fomentar un diálogo constructivo. A veces los silencios pueden generar todos estos elementos, pero también puede llevar a paradojas dentro de la comunicación, a una desatención dentro de ese mensaje, una omisión o generar una reacción contraria de indiferencia o menoscabo del otro. Pues en la habilidad de comunicarse de manera efectiva es esencial en todos los aspectos de la vida personal y profesional. ¿Los silencios pueden ser herramientas de interpretación? En primer lugar, puede ser de comunicación no verbal. Los silencios tienen un papel crucial en la comunicación no verbal. A menudo, las pausas en el habla pueden transmitir más significados que las propias palabras. Un gesto, una mirada o un silencio estratégico pueden ser interpretados de diversas maneras y utilizados en la comunicación. Por ejemplo, en el teatro, el silencio es una herramienta poderosa que puede expresar emociones intensas y complejas. La manera en que los actores utilizan las pausas en sus diálogos puede transmitir información sutil sobre los estados emocionales de los personajes. En segundo lugar, puede ser un punto de conflicto y tensión. Los silencios también pueden ser usados para crear tensión o marcar un conflicto hasta donde hemos alcanzado a percibir. En una conversación, una pausa larga puede generar anticipación o expectación, lo que puede ser interpretado como un momento de tensión o un punto de inflexión en la comunicación. En la música, las pausas estratégicas pueden crear un efecto similar, generando un ambiente de suspenso. En tercer lugar, pueden conducir a la reflexión y a la contemplación. En el ámbito académico y artístico, las pausas estratégicas pueden invitar a la audiencia a reflexionar sobre el significado de las palabras o la obra en cuestión. También pueden aportar un sentido de calma y profundidad al discurso o la creación artística. ¿Qué vela o devela el silencio? El silencio puede velar o develar la comunicación no verbal, transmitiendo emociones, intenciones y actitudes sin necesidad de palabras. A menudo, el lenguaje corporal y las expresiones faciales asociadas al silencio revelan más que las palabras mismas. El silencio puede velar la búsqueda de armonía y equilibrio interior,
proporcionando un espacio para la calma y la serenidad. En momentos de silencio se puede encontrar las respuestas y la claridad mental, promoviendo la paz interior. Otro aspecto es introspección y autoconocimiento. Puede develar las verdades internas, ofreciendo momentos de reflexión profunda y conexión con las emociones más íntimas. También puede ser usado para el poder y el control. El silencio puede velar o develar el poder y el control en una interacción, comunicando dominio, autoridad o incluso sumisión. A menudo el manejo del silencio puede influir en la dinámica de una conversación o negociación de manera poderosa. Asimismo, el silencio puede ser una herramienta de dominio en diversas situaciones, sobre todo cuando se utiliza estratégicamente. Puede imponer respeto, generar misterio y controlar conversaciones o interacciones. Otro puede ser influencia. La capacidad de influenciar a otros a través del silencio es notable, en especial en el manejo cuidadoso de pausas y ausencias de palabras. Con ello, puede tener un impacto significativo en la comunicación y en la toma de decisiones de los demás. Puede encaminar a lo ya mencionado, la reflexión. El silencio también puede provocar momentos de profunda reflexión y contemplación en las personas que lo experimentan. Esta capacidad de marcar pensamientos puede resultar de un dominio sutil pero efectivo. ¿Pero estamos dispuestos a hacer eso? Principalmente porque nuestra palabra favorita en el vocabulario es ¿con qué fin? Dentro de esa respuesta a tantas preguntas, ¿el silencio como elemento puede llegar a ocultar emociones profundas como amor? Es difícil poder discernir frente a esta noción porque estamos siempre a la búsqueda del deseo, de satisfacer necesidades sobre ese control que obtengo sobre otra persona, más que crear conexiones delicadas y profundas. Por lo cual, esa palabra con tan solo 5 letras es compleja, tan siquiera de entender, mucho menos de percibirla, confundiendo con encajar con, amarrar a, amalgamarme por. Desconociendo el silencio como ese velo que oculta emociones insondables, y entre ellas el amor se encuentra entretejido de manera misteriosa, esencialmente porque no es solo la ausencia de palabras, sino un refugio donde las emociones más intensas pueden residir en secreto. Es en ese silencio donde se esconden los sentimientos más puros y profundos, escapándose a la expresión verbal y hallándose como medio de comunicarse en la mirada, el gesto y la presencia. Un amor envuelto en silencio es un lenguaje universal que trasciende las barreras culturales y lingüísticas. Se manifiesta en la calma de ese abrazo que estremece a las partes por su cercanía, en la complicidad de una sonrisa compartida, donde no se requiere más para comunicar, y en la paz de un momento de quietud junto a la persona amada, compartiendo un tiempo y un espacio que los hace singulares de todos los demás. Es bajo estas y muchas otras características que el silencio permite que el amor se manifieste sin necesidad de palabras, con toda su autenticidad y pureza. Para ir finalizando, debemos ir mirando estos aspectos sobre el silencio en la cultura. El silencio es un elemento omnipresente en la cultura, con implicaciones que van más allá de la mera falta de sonido. Representa la capacidad de contener significados, emociones y mensajes que a menudo son más elocuentes que las palabras pronunciadas. En la cultura, el silencio actúa como un medio de introspección y reflexión, permitiendo a las personas conectarse consigo mismas y con ese entorno que las rodea. Además, el silencio en la cultura es una herramienta de comunicación no verbal que puede transmitir todo lo que ya he mencionado: respeto, atención o incluso desacuerdo, donde su papel en la interacción social y las dinámicas de poder es fundamental, pues es a través de las conclusiones y reflexiones sobre el silencio en la cultura que podemos comprender mejor su influencia en nuestras vidas diarias y su profundo significado en la comunicación humana. Conclusiones y reflexiones sobre el silencio en la cultura. 1. Conexión con el ser interior. El silencio como medio de autoconocimiento y reflexión personal. 2. Comunicación no verbal. El papel del silencio en la transmisión de mensajes no verbales y emociones. 3. Dinámicas sociales. La influencia del silencio en las interacciones sociales y las relaciones de poder. Hasta aquí hemos visto que el silencio no solo es la ausencia de sonido, sino que también puede ser una forma de expresión cultural profundamente arraigada en distintos contextos. En diferentes culturas, el significado y la interpretación del silencio pueden variar enormemente, lo que demuestra su importancia en la comunicación no verbal. ¿El silencio puede ser considerado un elemento de sanación y resistencia? En medio de tanta violencia como elemento de comunicación y el caos que logra conseguir con sus validaciones y normalizaciones, el silencio puede servir como un acto de resistencia pacífica y una vía para la sanación emocional. En ciertos contextos, el silencio puede ser un refugio y una forma de preservar la humanidad en situaciones extremas. Frente a la dualidad del silencio y la comunicación, el silencio puede actuar como un medio de comunicación poderosa, transmitiendo emociones y significados que van más allá de las palabras. Eso ya está visto.
pero al mismo tiempo puede ser interpretado de diferentes maneras según el contexto cultural y social, lo que lo convierte en un fenómeno fascinante y complejo. En cuanto al silencio como metáfora del amor, el amor con toda su complejidad a menudo se relaciona con el silencio. El silencio puede ser una expresión de un profundo amor, un momento de comunión íntima entre dos personas que trasciende más allá de las palabras y se manifiesta a través de gestos, miradas y presencias silenciosas. Por último, nos queda que en el silencio yace la dualidad más profunda de nuestra existencia. Es tanto refugio como abismo, reflejo de nuestra autenticidad más pura y una máscara que oculta nuestros temores más profundos. En su expresión encontramos la paradoja de la verdad y el engaño, la claridad y la confusión, invitándonos a explorar los límites de nuestra propia conciencia. El silencio es esa pausa elocuente entre las palabras, es un recordatorio de la fragilidad del lenguaje humano, porque en su ausencia, consciente y voluntaria, descubrimos la capacidad de la comunicación no verbal para expresar emociones y pensamientos que trascienden las limitaciones del habla. ¿Acaso el verdadero significado reside en el vacío entre las palabras? El silencio nos invita a un viaje hacia nuestro interior, un espacio de introspección y autoconocimiento, donde podemos encontrar la paz y la claridad que anhelamos, lejos del ruido incesante de la cotidianidad que es muy burda y fútil. Además, al aprender a escucharnos unas a otras, con empatía y comprensión, abrimos una puerta a una comunicación más auténtica y enriquecedora, donde nuestras diferencias se convierten en oportunidades de crecimiento y verdaderas conexiones. Podemos preguntarnos qué revela el silencio sobre nuestras relaciones y nuestro entendimiento del otro, sobre todo porque en su enigma descubrimos la importancia de escuchar más allá de las palabras, de sintonizar con las emociones subyacentes y las verdades no dichas. Es en la reciprocidad de esa comunicación que encontramos una clave para construir vínculos auténticos y superar las barreras del malentendido, la malicia y la sevicia. Para cerrar con este tema del silencio como elemento de comunicación, nos queda que, en el vasto cielo de nuestras relaciones, el silencio actúa como el aire que sostiene nuestras alas, esas que nos posibilita aprender a escucharnos unas a otras para afinar el vuelo, encontrando en nuestras dificultades las corrientes ascendentes que nos elevan por encima de la tierra firme, de la indiferencia y la discordia, sobre todo en una sociedad que ha sucumbido al vendaval de la guerra y el terror del sinsentido. Es cuando descubrimos que nuestras voces tienen el poder de ser el eco de un universo más grande, donde cada palabra y cada silencio son estrellas que iluminan nuestro camino hacia la comprensión mutua y la trascendencia. Es así como en este vuelo hacia lo desconocido que nos encontramos y que nuestras diferencias no son obstáculos, sino plumas que fortalecen aún más esas alas, recordándonos que somos criaturas de luz, pese a toda la ignominia y lo sombrío que nos quieren anteponer, destinadas a explorar el cielo con conexiones auténticas, profundas y tan genuinas que nos llenan de amor hacia nosotras y los otros. Y a pesar de la oscuridad que concierne a esta sociedad, cada encuentro humano sea un destello de esperanza, un recordatorio de que nuestro vuelo conjunto puede llevarnos más allá de los límites impuestos por la mente y elevarnos hacia una eternidad dentro del proceso de comunicarnos, que va más allá del tiempo y el espacio. Espero hayamos construido una red de nociones que nos envuelva, que todas estas palabras abran puertas a nuevas posibilidades y preguntas, y que nos invite a explorar diversas perspectivas. Que cada semana que comienza haya calidez en medio de tanta vicisitud que el mundo nos antepone. Hasta una próxima oportunidad.